El reloj marcaba las 2 de la mañana cuando Daniel, sentado frente a la ventana de su pequeño apartamento, comprendió que todo había terminado. No hubo gritos, ni discusiones finales, ni siquiera una despedida. Solo un mensaje frío. No eres suficiente para mí. A veces, las heridas más profundas no vienen de palabras violentas, sino de la indiferencia. Y esa noche, Daniel sintió como algo dentro de él se quebraba, no por la pérdida de una persona, sino por la pérdida de sí mismo. Durante días, caminó como una sombra entre la gente. Intentaba entender en qué momento su entrega, su cariño y su paciencia dejaron de tener valor. La respuesta no llegó. En su lugar, apareció el silencio. Ese mismo silencio que primero dolía, y que luego empezó a transformarse en algo distinto. El silencio, pensó Daniel, puede destruirte o puede reconstruirte. Todo depende de cómo lo uses. Una tarde, mientras deambulaba por una librería vieja, encontró un libro desgastado con una frase grabada en la portada. No es lo que te ocurre lo que te destruye, sino cómo respondes a ello. Epicteto. Esa frase lo detuvo. La leyó una y otra vez, y algo dentro de él despertó. Por primera vez, comprendió que su sufrimiento no provenía de lo que le habían hecho, sino de su reacción ante ello. No era víctima de los demás, sino de su propia mente. Aquella noche, decidió iniciar su transformación. No una venganza impulsada por rabia, sino una venganza silenciosa, guiada por la calma y la razón. Una venganza estoica. Los días siguientes, Daniel comenzó a estudiar las enseñanzas de los sabios. Marco Aurelio, Séneca, Epicteto. Descubrió que la verdadera fortaleza no está en dominar a los demás, sino en dominarse a sí mismo. Cada mañana, al despertar, se repetía una frase. El control comienza donde termina la reacción. Y así, en lugar de buscar respuestas en mensajes que no llegarían, comenzó a buscarse a sí mismo. Empezó a cuidar su cuerpo, caminatas largas, alimentación limpia, respiración profunda. Pero más importante aún, empezó a entrenar su mente. Cuando el impulso de escribirle a quien lo traicionó lo invadía, respiraba y pensaba. ¿Qué ganaría con eso? ¿Tranquilidad o más sufrimiento? Cada vez que respondía más sufrimiento, sonreía y guardaba silencio. El silencio se convirtió en su armadura. Y con el paso de los días, su mente comenzó a fortalecerse. Entendió que la mayoría de las personas reaccionan desde la herida, no desde la sabiduría. Y él ya no quería ser una reacción. Quería ser un principio. El mundo exterior seguía igual. Las mismas personas, los mismos problemas, pero dentro de Daniel algo había cambiado. Ya no necesitaba demostrar su valor a nadie. Empezaba a descubrirlo dentro de sí. Cuando sus amigos le preguntaban si planeaba vengarse o hacerla pagar, él solo respondía: no, la vida se encarga de equilibrar todo. Mi tarea ahora es convertirme en alguien que jamás volvería a mendigar amor. Esa frase se convirtió en su mantra, y en silencio, comenzó su proceso. Durante las semanas siguientes, Daniel escribió en un cuaderno 3 columnas. Lo que puedo controlar. Lo que no puedo controlar. ¿Cómo quiero responder? Ese simple ejercicio cambió su manera de ver el mundo. Descubrió que la mayoría de su dolor provenía de intentar controlar cosas imposibles. Las emociones ajenas, la aprobación, el pasado. Y que su poder real estaba en algo más sencillo, en su actitud. Poco a poco, el hombre roto que se miraba al espejo empezó a desaparecer. En su lugar, surgía alguien distinto. No más un mendigo de atención, sino un observador tranquilo del destino. Entendió que la indiferencia, la traición y el rechazo eran solo pruebas del universo para templar su carácter. Una mañana, mientras bebía café mirando el amanecer, Daniel comprendió algo esencial. Mi silencio duele, no porque sea venganza, sino porque demuestra que ya no necesito nada de lo que me quitaste. En ese momento, supo que había cruzado la línea. Ya no estaba en guerra con nadie. Estaba en paz. Y así comenzó la segunda fase de su viaje. Aprender a construir desde el vacío, a renacer desde la serenidad, a transformar el dolor en propósito. Porque como escribió Séneca, ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige. Daniel ya sabía hacia dónde iba. Y ese destino comenzaba con una simple decisión: no reaccionar, sino trascender. Desde aquella mañana en que Daniel decidió dejar de reaccionar, algo cambió profundamente en su manera de ver la vida. Ya no se trataba de olvidar a quien lo había herido, sino de comprender por qué había permitido que el dolor lo dominara tanto tiempo. La indiferencia, descubrió, no era un muro de frialdad,
sino un puente hacia la libertad interior. En los días siguientes, comenzó a practicar una disciplina nueva, la indiferencia consciente. No consistía en ignorar lo que sucedía, sino en no darle poder a lo que no merecía su energía. Cuando alguien lo provocaba, cuando un recuerdo intentaba arrastrarlo de nuevo al pasado, Daniel respiraba profundo y se decía a sí mismo: «Esto no tiene poder sobre mí, a menos que yo se lo dé». Esa frase se volvió su escudo invisible. Mientras otros se perdían en emociones reactivas, él se entrenaba en el arte del control. El dolor, la frustración, la tristeza, seguían apareciendo, pero ya no lo dominaban. Eran como nubes pasajeras que no podían alterar la serenidad del cielo que se había formado dentro de él. Con el tiempo, Daniel comprendió una verdad estoica: la indiferencia no es desinterés, es elegir conscientemente dónde colocar tu atención. El mundo te empuja a reaccionar, a justificarte, a demostrar, a explicar, a competir. Pero el sabio no compite con nadie, porque su batalla es interna. Cada vez que la mente de Daniel intentaba volver a los ¿por qué? ¿Por qué me hizo esto? ¿Por qué no me valoró?, él respondía con serenidad: no necesito respuestas que no cambien mi presente. Mi poder está en seguir en paz. Una tarde, mientras caminaba por el parque, vio a su expareja de lejos. Ella reía con alguien más, ajena a su presencia. Antes, ese momento lo habría destrozado. Ahora, solo lo observó en silencio. No sintió rabia, ni tristeza. Sintió gratitud, porque en esa escena comprendió que la verdadera venganza era su calma. Su silencio no era vacío, era poder. Los días comenzaron a tener otro ritmo. El ruido interior disminuyó. Comenzó a disfrutar de su soledad sin sentirse solo. Descubrió que estar solo no es una condena, sino un privilegio, el espacio donde uno se reconstruye sin interrupciones. En una de sus lecturas nocturnas encontró una frase de Marco Aurelio que marcó su mente: el alma se tiñe del color de sus pensamientos. Y entonces se preguntó: ¿qué color quiero que tenga mi alma ahora? Decidió pintarla de serenidad, de gratitud, de propósito. Cada amanecer era una nueva oportunidad para practicar la indiferencia consciente. Cuando el ego intentaba arrastrarlo hacia el pasado, Daniel lo reconocía, sonreía y lo dejaba ir. Había comprendido que nada externo podía perturbarlo si su mente permanecía firme en el presente. Esa fue la lección que más le costó aprender, que la indiferencia no era olvido, sino dominio emocional. Su entorno empezó a notarlo. Las mismas personas que antes lo subestimaban, ahora lo miraban con curiosidad. Había algo distinto en él, una presencia tranquila, una mirada firme, una energía que no necesitaba palabras para imponerse. El mismo silencio que antes lo hacía parecer débil ahora lo hacía respetado. Y fue entonces cuando Daniel descubrió la paradoja de la transformación. Cuando dejas de necesitar demostrar tu valor, el mundo empieza a reconocerlo por sí solo. La indiferencia consciente no buscaba impresionar. Era la consecuencia natural de una mente que ya no dependía de la aprobación ajena. En sus meditaciones diarias, escribía pensamientos breves, casi como mantras. No reaccionar es mi forma de resistencia. La calma es mi lenguaje. Mi silencio enseña lo que mis palabras ya no necesitan decir. A través de estos ejercicios, Daniel fue comprendiendo que el control emocional no era un objetivo, sino un camino que debía recorrerse cada día. La vida seguiría probándolo, con provocaciones, con decepciones, con cambios inesperados, pero ahora estaba preparado. Había aprendido que cada situación difícil era una oportunidad para practicar su fortaleza. Una noche, mientras miraba las luces de la ciudad desde su balcón, recordó el pasado una última vez. No con dolor, sino con gratitud. Comprendió que sin aquel desengaño, nunca habría encontrado la disciplina interior que ahora lo guiaba. Y por primera vez, en mucho tiempo, se sintió completamente libre. El silencio ya no era su refugio, era su fuerza. La indiferencia ya no era defensa, era sabiduría. El dolor ya no era su enemigo, era su maestro. Y con esa nueva conciencia, Daniel decidió dar el siguiente paso: dejar que su calma se convirtiera en acción. Ya no bastaba con controlar sus emociones. Ahora debía construir una vida que reflejara esa serenidad. Porque, como escribió Séneca, no basta con soportar la vida, hay que vivirla con grandeza. Daniel sonrió. Sabía que había llegado el momento de levantar lo que el pasado destruyó, pero desde una base diferente, la del dominio interior. Ya no era un hombre roto,
Era un hombre que había aprendido a ser invulnerable en su mente y libre en su alma. Continuará en la parte 3, la reconstrucción del carácter, donde Daniel aprenderá que el valor no se recupera con venganza, sino con propósito y acción silenciosa. Las semanas pasaron, y Daniel comenzó a notar algo que nunca había sentido antes: estabilidad. No era felicidad constante ni ausencia de problemas, sino algo más profundo, una serenidad que no dependía del mundo exterior. El dolor ya no era un enemigo, sino una señal. La soledad ya no era un castigo, sino un taller interior. Era como si el silencio que lo había acompañado se hubiera transformado en un maestro que lo guiaba hacia una versión más firme de sí mismo. Había comprendido que el primer paso del crecimiento fue el control, pero el segundo debía ser la reconstrucción. Porque controlar sin construir es solo resistencia. Y Daniel ya no quería sobrevivir, quería renacer. Por eso, comenzó a trabajar en lo más importante, su carácter. El carácter, descubrió, no se forma en los días fáciles, sino en los momentos en los que uno se niega a rendirse. Empezó a levantarse antes del amanecer, no para escapar del pasado, sino para conquistar el presente. Cada mañana, antes de que el sol saliera, se sentaba en silencio, respiraba profundamente y se preguntaba: ¿qué versión de mí quiero honrar hoy? Ya no buscaba validación, buscaba coherencia. Si antes su valor dependía de la mirada ajena, ahora dependía de su disciplina. El gimnasio se convirtió en su templo, la lectura en su oración y el silencio en su meditación. Mientras otros perdían energía en la distracción, Daniel se enfocaba en pequeños actos de dominio personal: ordenar su espacio, cumplir su palabra, mantener la calma cuando el mundo exigía reacción. Y fue ahí cuando comprendió una de las verdades más poderosas del estoicismo: el autocontrol no te hace perfecto, te hace invencible ante el caos. Con el tiempo, notó cómo su entorno comenzaba a cambiar, no porque él intentara modificarlo, sino porque su energía interior ya no era la misma. Las personas que antes lo subestimaban ya no sabían cómo acercarse. Su serenidad imponía respeto. Su presencia hablaba más fuerte que cualquier palabra. En sus notas, escribió una reflexión que más tarde se convertiría en su lema: el hombre que no necesita impresionar es el que más impacto causa. Y era cierto, porque su transformación no era visible en apariencia, sino en actitud. Cuando alguien lo ofendía, ya no respondía con rabia. Cuando la vida le ponía obstáculos, ya no preguntaba ¿por qué a mí?, sino ¿qué puedo aprender de esto? Esa simple diferencia de pensamiento marcó un antes y un después en su camino. Una tarde, durante una conversación con un viejo amigo, este le dijo: Daniel, te noto distinto, más tranquilo, pero también más fuerte. ¿Qué cambió? Él sonrió y respondió: dejé de intentar controlar lo que no me pertenece, y comencé a dominar lo único que siempre fue mío, mi mente. Aquella respuesta no fue ensayada, era el resultado de su práctica diaria. Cada pensamiento que antes lo atormentaba ahora era observado con distancia. Ya no se ahogaba en sus emociones, las veía pasar como un río que fluye sin detenerse. Su mayor descubrimiento fue entender que la reconstrucción del carácter no consistía en convertirse en alguien nuevo, sino en volver a ser quien era antes de haber sido herido. Era recordar su esencia, pero ahora con sabiduría. No era el mismo hombre que buscaba amor desesperadamente. Era alguien que sabía que su amor propio era el punto de partida de todo. A veces, en la quietud de la noche, su mente lo tentaba con el pasado. Recordaba los momentos en los que se sintió humillado o rechazado. Pero ya no le dolía, porque entendía que esas heridas no habían llegado para destruirlo, sino para pulirlo. Cada decepción fue un cincel en su carácter. Cada pérdida, una lección de fortaleza. Y en medio de ese proceso de reconstrucción, Daniel comenzó a comprender algo aún más profundo. El verdadero poder del estoicismo no es volverse insensible, sino volverse imperturbable. Porque el sabio no deja de sentir, simplemente no se deja arrastrar por lo que siente. Esa distinción lo cambió todo. Su nueva forma de vivir no era fría, sino lúcida. Se permitía sentir tristeza, pero no se quedaba en ella. Experimentaba alegría, pero sin apego. Cada emoción era una visita, no una residencia. Con el tiempo, las cosas comenzaron a alinearse casi sin esfuerzo. El trabajo mejoró, su salud se fortaleció, y su mente se volvió clara. No porque el universo se lo diera, sino porque su energía ya no estaba dispersa en lo inútil. Había dejado de perseguir lo que no era suyo,
y por eso todo lo que realmente le pertenecía empezó a llegar. Una noche, mirando su reflejo en el espejo, pensó: mi mayor venganza no fue mi silencio, fue mi evolución. Y comprendió que aquel hombre que una vez buscó justicia externa había encontrado su redención interna. Ya no necesitaba que nadie lo reconociera, porque él mismo se reconocía. Ya no deseaba que el otro sintiera su ausencia, porque él había aprendido a disfrutar su propia presencia. El pasado había dejado de ser una prisión. Ahora era un libro leído, comprendido y cerrado. Y al cerrar ese capítulo, Daniel entendió el propósito final de su proceso: convertir el dolor en virtud. Daniel había reconstruido su carácter, pero ahora enfrentaba el desafío más complejo de todos: dominar su mente. Porque aunque su corazón estaba en calma, su mente seguía siendo un campo de batalla silencioso. Pensamientos fugaces, dudas, recuerdos, pequeñas sombras que volvían cuando menos lo esperaba. Había aprendido a no reaccionar ante el dolor, pero todavía debía aprender a gobernar su mundo interior con la misma disciplina con la que gobernaba sus acciones. Una mañana, mientras meditaba frente al amanecer, recordó una frase de Marco Aurelio que lo acompañaría desde entonces: tu mente tomará la forma de lo que habitualmente pienses, pues el alma se tiñe del color de sus pensamientos. Daniel entendió que no bastaba con resistir el dolor. Debía educar su mente para pensar con claridad, para no dejar que su pasado dictara su futuro. Así que comenzó un nuevo entrenamiento: observar sus pensamientos como si fueran visitantes en una casa. Algunos entraban con luz, otros con oscuridad, pero ninguno podía quedarse sin su permiso. Al principio no fue fácil. Había días en que las dudas volvían disfrazadas de nostalgia. Se preguntaba si había hecho lo correcto a cortar todo contacto, si tal vez la historia podría haber terminado de otro modo. Pero entonces recordaba sus principios estoicos. No puedes controlar las acciones de los demás, solo tu respuesta. Y en ese recordatorio encontraba nuevamente la calma. El dominio mental no era callar los pensamientos, sino no identificarse con ellos. No luchar contra lo que llega, sino elegir que merece quedarse. A medida que practicaba este nuevo nivel de conciencia, su entorno comenzó a parecerle distinto. El ruido de la ciudad, las conversaciones vacías, las pequeñas frustraciones diarias, nada de eso lo alteraba como antes. Donde antes veía caos, ahora veía oportunidades para practicar su serenidad. Entendió que el mundo exterior es solo un espejo de la mente. Si la mente está en guerra, todo alrededor se convierte en enemigo. Si la mente está en paz, todo se vuelve enseñanza. Una tarde, durante una tormenta, Daniel observó cómo la lluvia golpeaba el cristal con fuerza. Recordó su propia vida meses atrás. Una sucesión de tormentas internas que lo habían arrastrado sin compasión. Pero ahora, al mirar la lluvia, comprendió que ya no necesitaba huir de las tempestades, porque había aprendido a ser el refugio dentro de la tormenta. El dominio de la mente le dio una nueva percepción del tiempo. Ya no se preocupaba por el pasado, porque entendía que nada podía cambiarlo. Y tampoco temía al futuro, porque sabía que solo el presente era real. Cada segundo se convirtió en una oportunidad para practicar la conciencia. Empezó a notar la belleza de las pequeñas cosas: el aroma del café por la mañana, el sonido del viento entre los árboles, la quietud del atardecer. Descubrió que la paz no estaba en escapar del mundo, sino en vivirlo sin perturbarse. Era como si su alma, antes encadenada a las emociones, ahora flotara libre, observando la vida sin apego. Un día, un antiguo conocido lo buscó para pedirle un favor. Era alguien que en el pasado había contribuido a su caída. Antes, Daniel habría sentido resentimiento. Ahora, solo vio un ser humano movido por sus propias circunstancias. Lo escuchó con atención y, sin arrogancia ni rencor, lo ayudó. Cuando aquel hombre se marchó, Daniel sonrió, porque comprendió que la verdadera grandeza no está en devolver el daño, sino en no permitir que el daño te cambie. Esa noche, mientras escribía en su cuaderno, anotó: dominar la mente no es no sentir, es elegir qué emociones merecen quedarse. Y comprendió que el autocontrol no era rigidez, sino libertad. Porque quien controla su mente, controla su destino. Y quien domina sus emociones, deja de ser esclavo de los impulsos. Los días siguientes fueron distintos. No porque las circunstancias cambiaran, sino porque Daniel las observaba con una nueva claridad. Podía enfrentar un problema sin perder la calma, escuchar una crítica sin sentirse atacado, vivir una decepción sin hundirse en la tristeza.
Su mente se había convertido en su aliada, no en su juez. Empezó a entender que la paz invencible no se alcanza una vez, sino que se cultiva cada día, como una llama que hay que cuidar del viento. Cada respiración consciente, cada reacción contenida, cada silencio elegido, eran ladrillos invisibles en la fortaleza interior que estaba construyendo. Con el tiempo, la vida lo puso a prueba. Recibió noticias difíciles, un fracaso laboral, una traición inesperada, un proyecto que no salió como planeó. Pero esta vez, no hubo desesperación, solo reflexión, porque sabía que todo lo externo es incierto, pero su mente era su reino. Esa noche, escribió la frase que selló su transformación mental. Nada puede herirme si mi mente no lo permite. Y entonces lo comprendió. Había alcanzado un tipo de paz que nada ni nadie podía arrebatarle. Una paz invencible. Una mente inquebrantable. Ya no era el hombre que temía el dolor, sino aquel que había aprendido a mirarlo con respeto y dejarlo pasar. Ya no era víctima del pasado, sino testigo de su evolución. Y así, en el silencio de su habitación, Daniel cerró los ojos y sintió gratitud. Por todo lo perdido, por todo lo aprendido. Porque había entendido que la mente es el campo donde se libra la única batalla que realmente importa, la del dominio interior. La paz que Daniel había conquistado no era un destino final, sino un nuevo punto de partida. Después de dominar su mente, comprendió que la serenidad no debía convertirse en una cueva donde esconderse del mundo, sino en una base sólida desde la cual vivir con propósito. La calma interior solo tenía sentido si se transformaba en acción dirigida hacia algo más grande que uno mismo. Durante semanas, meditó sobre esa idea. Había dejado atrás el dolor, la ansiedad y la dependencia emocional, pero sentía que algo dentro de él lo llamaba a avanzar. No se trataba ya de sobrevivir, sino de crear, de devolver al mundo aquello que había aprendido con tanto sufrimiento. Una mañana, caminando por el parque, vio a un joven sentado en un banco, con la cabeza entre las manos, claramente atrapado en sus pensamientos. Daniel se reconoció en él. Recordó sus noches de insomnio, su lucha interna, sus preguntas sin respuesta. Y entonces lo entendió. Su propósito era ayudar a otros a salir de sus propias tormentas. Comenzó de forma sencilla. Escribía pequeñas reflexiones cada mañana, inspiradas en su experiencia y en las enseñanzas de Séneca, Epicteto y Marco Aurelio. Las compartía en redes sociales sin esperar nada. Sus palabras hablaban de control, de aceptación, de fortaleza interna. Y poco a poco, la gente empezó a responder. Mensajes llegaban de personas que decían sentirse comprendidas, que habían encontrado consuelo en sus textos. Daniel descubrió que cuando uno se sana, tiene el poder de sanar también a otros. La serenidad que había cultivado no era solo suya. Era una luz que podía iluminar el camino de quienes aún caminaban en la oscuridad. El propósito, comprendió, no se busca fuera, nace del significado que damos a nuestro sufrimiento. Con el tiempo, decidió organizar pequeños encuentros en su ciudad. No eran charlas grandiosas ni eventos multitudinarios. Solo un grupo de personas compartiendo experiencias, hablando de resiliencia, de autodominio, de filosofía práctica. Y allí, entre aquellas conversaciones sinceras, Daniel sintió algo que hacía mucho no sentía: conexión. Pero esta vez no una conexión que lo debilitaba, sino que lo fortalecía. En uno de esos encuentros, una mujer le preguntó: ¿cómo logras mantenerte en calma cuando todo parece derrumbarse? Daniel sonrió y respondió con una cita que se había convertido en su mantra. El hombre sabio no desea que las cosas ocurran como él quiere, sino que desea que ocurran como ocurren. Y explicó que aceptar el flujo de la vida no era rendirse, sino caminar con ella, sin resistencia. La mujer asintió, y Daniel supo que su mensaje había llegado al corazón correcto. Los días se llenaron de significado. Cada conversación, cada palabra escrita, cada silencio compartido era una semilla de transformación. Pero, como buen estoico, Daniel no se dejó atrapar por el ego. Sabía que el propósito verdadero no buscaba reconocimiento, sino servicio. Y entendió que el servicio no es un sacrificio, sino la expresión más alta de libertad. Una tarde, mientras caminaba hacia casa, pensó en lo irónico que era todo. Había pasado tanto tiempo buscando sentido en lo que perdió, que no se dio cuenta de que el sentido se encontraba en lo que podía dar. El dolor que alguna vez lo destruyó ahora era el cimiento de su nueva vida. Y eso era algo que ningún fracaso podía quitarle. Con el paso de los meses,
Daniel escribió un pequeño libro. No era un tratado académico, sino un testimonio honesto de su viaje. Lo tituló Invulnerable. Lecciones de una mente serena. En él, no hablaba desde la autoridad, sino desde la vulnerabilidad superada. Y lo más sorprendente fue que muchas personas lo encontraron como un faro en sus propias noches oscuras. Su propósito se había vuelto acción constante, pero tranquila, movimientos sin ansiedad, compromisos sin apego, porque había entendido que no se trata de cambiar el mundo, sino de cambiar la forma en que uno lo enfrenta. Un día, mientras observaba el amanecer desde el mismo lugar donde solía meditar, recordó su antiguo yo, confundido, perdido, atado a las emociones. Ahora, sin embargo, lo miraba con compasión, no con vergüenza. Aquel hombre roto había sido el inicio del hombre sabio que ahora respiraba en calma. Sin su caída, no habría aprendido a levantarse con propósito. Esa mañana escribió en su diario: no hay destino más noble que convertir el dolor en sabiduría y la sabiduría en servicio. Fue entonces cuando comprendió el verdadero significado del estoicismo. No era solo resistir la vida, sino vivirla con dignidad y sentido. No era solo dominar el sufrimiento, sino transformarlo en virtud. Daniel había renacido, no como un hombre nuevo, sino como uno completo. Ya no huía del pasado ni temía al futuro. Vivía en el presente con la serenidad de quien ha entendido su papel en el mundo. Y así, cada día, su propósito lo guiaba como una brújula silenciosa, a veces enseñando, otras escuchando, siempre aprendiendo. Sabía que la vida seguiría poniéndolo a prueba, pero también sabía que ya no necesitaba ganar ninguna batalla, porque la victoria más grande ya la había alcanzado, la de conocerse y vivir en armonía con la razón y la virtud. En ese equilibrio entre acción y serenidad, Daniel descubrió que el verdadero propósito no se impone, se encuentra cuando uno deja de huir de sí mismo. El tiempo había seguido su curso, como un río silencioso que nunca se detiene. Daniel ya no era el mismo hombre que alguna vez se consumió en la rabia, el apego o la tristeza. Su rostro conservaba la calma de quien ha comprendido que nada en la vida es permanente, y que incluso las heridas más profundas pueden convertirse en mapas que guían hacia la sabiduría. Su entorno había cambiado, pero no por azar. Su serenidad se había vuelto contagiosa. Personas que alguna vez lo vieron caer, ahora lo observaban con una mezcla de respeto y curiosidad. No porque buscara admiración, sino porque irradiaba una tranquilidad inexplicable, una fuerza que no imponía, sino que inspiraba. Esa era la verdadera victoria del estoico, no dominar a los demás, sino dominarse a sí mismo hasta que su sola presencia transformara el ambiente. Daniel no necesitaba palabras grandilocuentes ni gestos heroicos. Su vida se había vuelto un ejemplo silencioso de lo que significa vivir en armonía con la naturaleza de las cosas. Había aprendido que el alma humana florece cuando deja de resistirse a la realidad, cuando se alinea con el flujo del destino sin perder su integridad. Cada mañana, antes de comenzar el día, se sentaba frente a la ventana y meditaba en silencio. No para escapar del mundo, sino para entrar en él con plena conciencia. Recordaba las palabras de Marco Aurelio: el universo es cambio, la vida, opinión. Y con una sonrisa serena, recordaba que el control no estaba en lo que ocurría, sino en cómo respondía ante ello. El tiempo le había enseñado a apreciar la belleza en lo efímero. El sonido del viento, la luz dorada del amanecer, la fragancia del café recién hecho. Cosas simples, pero sagradas para quien ha aprendido a mirar con presencia. Porque comprendió que la grandeza no se halla en la conquista externa, sino en la plenitud interna. A medida que sus enseñanzas se difundían, algunas personas comenzaron a llamarlo maestro. Daniel siempre sonreía ante eso. Decía: no soy maestro de nadie. Solo soy un hombre que aprendió a escuchar el silencio. Y esa frase, dicha con humildad, resonaba en el corazón de todos los que lo oían. El estoicismo le había enseñado que no debía buscar dejar una huella, sino caminar con tal integridad que la huella se formara sola. Por eso, nunca se preocupó por la fama ni por el reconocimiento. Sabía que todo lo externo es fugaz, y que incluso el recuerdo de los grandes se desvanece con el tiempo. Pero también sabía que el alma que vive en virtud nunca muere del todo, porque su ejemplo sigue vivo en los demás. Un día, al caer la tarde, Daniel visitó el acantilado donde años atrás había tomado la decisión de cambiar su vida. El mismo lugar donde antes buscaba respuestas en medio de la desesperación, ahora era un símbolo de plenitud. El viento soplaba fuerte,
pero no como amenaza, sino como caricia. Miró el horizonte. Por primera vez, sintió que no necesitaba nada más. Ni éxito, ni aprobación, ni amor externo. Porque había descubierto algo más duradero que todo eso, la paz de ser dueño de sí mismo. Mientras el sol se hundía lentamente en el mar, pensó en todo lo que había aprendido. Comprendió que la vida no se trata de vencer o perder, sino de comprender y aceptar. Que cada dificultad fue una maestra disfrazada. Que cada pérdida lo preparó para ganar algo más profundo. Y que cada persona que lo hirió fue, sin saberlo, parte de su evolución. Escribió en su cuaderno final estas palabras: nadie puede quitarte lo que pertenece a tu alma, ni el rechazo, ni la traición, ni la soledad. Porque lo verdaderamente tuyo, tu carácter, tu virtud, tu serenidad, no depende de nadie más. Aquella frase sería la última línea de su libro, la conclusión de toda una vida de aprendizaje. No era un adiós, sino una entrega. Porque entendió que el legado de un alma serena no está en lo que deja escrito, sino en las vidas que toca sin intención de hacerlo. Años más tarde, algunos de sus discípulos continuarían su labor. Transmitirían sus enseñanzas, no como dogmas, sino como semillas de libertad. Y aunque su nombre se perdiera con el tiempo, su mensaje seguiría vivo en cada mente que eligiera responder con calma ante el caos, en cada corazón que decidiera amar sin apego, en cada alma que comprendiera que la verdadera fuerza es silenciosa. Daniel se convirtió en símbolo de una verdad sencilla pero olvidada: que el control no consiste en dominar el mundo, sino en dominar el alma que observa el mundo. Y que quien logra eso, no necesita venganza, ni aprobación, ni poder. Solo necesita presencia, propósito y virtud. Al final de su vida, mientras el cielo se teñía de tonos violetas y el mar cantaba su eterno murmullo, Daniel cerró los ojos con gratitud. No por lo que había conseguido, sino por lo que había comprendido. Porque entendió que vivir como un estoico no es reprimir las emociones, sino dirigirlas hacia la grandeza. Que el destino no se teme, se acepta. Y que la muerte no es un final, sino una transformación más del orden natural. Su respiración se volvió suave, rítmica, casi imperceptible. Y con una sonrisa tranquila, murmuró: todo está bien. Todo es como debe ser. El viento sopló una última vez, acariciando su rostro. El mar continuó su danza infinita. Y así, sin drama ni dolor, Daniel se fundió con la serenidad del universo que tanto había aprendido a amar. Porque el alma que vive en virtud nunca muere. Solo cambia de forma, dejando tras de sí un eco eterno. El eco del alma serena.